buenas tardes ya, que estamos a más de las 12, ¿no? Sí. Y ya continuando, acercándonos ya al último tramo de estas quintas jornadas, entramos en la sesión de presentación y posterior coloquio, debate, en torno al documental 68 escalones, relativo al fenómeno desgraciado de los pisos cárcel, que es obra de Rafael Jaénes Blanco, que yo presento aquí orgullosamente, además en una de mis colaboraciones que estoy haciendo aquí en esta jornada, está especialmente cercana, porque fue alumno mío, brillante, del grado de comunicación audiovisual. Y esto es parte de un trabajo, está relacionado con una investigación de trabajo de culminación y titulación en el grado de comunicación audiovisual y, como digo, que desarrolla una función también social de exposición, de visión crítica sobre una realidad que es dramática para muchas personas, que se ven en la situación en la que se encuentran habitando viviendas que no les resultan ya accesibles y terminan viéndose confinadas a ellas con el deterioro evidente, drástico de su calidad de vida. Sin alargarme mucho más, pues presento a Rafa Jaénes, que es el realizador, productor del documental, y a Fermín Caballero, portavoz del Consejo Municipal de Personas Mayores de Sevilla, encantado, que van a participar, entiendo que en el debate. ¿Tú quieres decir unas palabras antes de presentarlo? ¿No? Pues pasamos a la proyección y después hablamos sobre el documental. Muchas gracias. ¿Nos quedamos aquí? ¿Nos tapamos? ¿No? Yo estoy casi por ponerme ahí. Yo voy a cambiar allí para ver. La otra vez que yo vivienda estaba muy contento, porque no yo viví 20 años, que eran los 7 de 8 vecinos nada más, que nunca estaban los 8 vecinos, siempre eran lo menos 5 o 6 vecinos, casi siempre estábamos solos en el bloque, porque nosotros, como yo decía, Yo era el que abría el porterillo, la escalera. La altura de la escalera. Era un tercero, sin ascensor, y en las condiciones ya en En cada rellano. teníamos una sillita para él. De aquella. Aquella sillita teníamos cada relleno puesto. Y iba parándose de relleno, porque con eso muchas veces llegaba el primero y tenía que bajarle la botella de hacer pipí, porque es que se hacía pipí de los mismos nervios. Yo me emociono todavía. Sí, porque se ponía muy mal. Se ponía mal los pasos. Me bajaba el pantalón. Se quitaba la chaqueta, todo. No podía estar, le Porque faltaba claro, aire. me faltaba el aire. Y me meaba. Se hacía hasta pipí de los mismos nervios de tener que esperar, pensar que tenía que subir para arriba. Y ya que subía arriba intentaba recuperarse, pero luego ya no se movía más de la casa. Salía por necesidad médico. Un tercero. Era un tercero. Con 60 bajo y 8 escalones. Sí, porque lo justo, por lo que digo. Era un tercero, desde luego. Un poco de contexto hoy en día. Hay que tener en cuenta que el parque obligatorio de la ciudad de Sevilla tiene una antigüedad que es bastante importante, una antigüedad media de 1970, cuando estamos hablando que tiene más de 50 años. Esa antigüedad alta hace que gran parte de esas viviendas, por tanto, no estén adaptadas para personas que tienen dificultades de movilidad, ¿no? El estado de conservación, por otro lado, del parque no es malo, solamente un 8% aproximadamente son viviendas que están en mal estado, pero no es una cuestión tanto de en qué estado se encuentran las viviendas, sino como de la accesibilidad que tienen las mismas, ¿no? Porque, bueno, el problema de accesibilidad sí que entendemos que se puede calificar como un problema grave y que afectaría pues, prácticamente a la mitad de las viviendas o del parque edificado de la ciudad de Sevilla. Thank you.
definición del piso cárcel, la propia palabra dice, un piso es una cárcel, ¿no? Vecinos y vecinas que están enclaustrados en sus viviendas por problemas de accesibilidad y que no pueden salir a la calle, como es, hay muchas familias, por desgracia, en nuestra ciudad. Evidentemente cada vez hay más pisos cárceles en la ciudad de Sevilla porque la población va creciendo y va teniendo problemas de accesibilidad. Es lo que decimos, tenemos un parque de viviendas muy envejecido, o se aumenta el ritmo de las ayudas y de verdad se plantea un programa potente para la instalación de ascensores, o cada vez la población que vive en pisos cárceles irá incrementando año por año. De un 84%. Marina tiene parálisis cerebral y tiene un aparato en la pierna derecha que le dicen un bicutor con sus botas. Y nada, que nos cuesta mucho trabajo. Hace un mes me caí y me partí el peroné y entonces estoy en rehabilitación porque me da pánico de bajar las escaleras. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en el colegio, pues, me están haciendo el favor que vienen por ella y se la llevan y me la traen después, porque yo no puedo. Pero después bañarla y atenderla soy yo, porque a Marina hay que hacerlo todo. Marina es dependiente, vamos, que no hace nada por sí sola, nada más la cuchara. La cuchara sí sabe poder el día a día es salir por la mañana y venir y no salir hasta por la tarde que tengo que ir a recoger a la niña. Y la niña por la tarde pues igual no quiere salir a dar un paseo por las escaleras porque dice que es susto. Pero que en el bloque hay muchas personas mayores que están con muletas, y muchas personas que se han tenido que ir a casa del hijo, puesto que no pueden subir las escaleras tantas. Y el problema es ese, que necesitamos un ascensor porque llevamos muchos años echando las solicitudes. Creo que el Plan Municipal de la Vivienda habla de 1.900 edificios con necesidad de ascensores. A este ritmo se tardaría, creo que eran más de 1.300 años en garantizar la accesibilidad universal. Así que el programa está bien, que el ayuntamiento ponga presupuesto municipal para eso, está bien, pero hay que agilizarla ahí. Mi hermana es Rosa García León, va a cumplir 102 años y lleva casi 5 años sin salir a la calle. Y yo tengo 87 años, me llamo Carmen García León también, y estoy mal de los huesos y además tengo de corazón, y me cuesta bajar escaleras y subirlas y no puedo salir sola a la calle. Yo por lo menos llevo sin salir. Para lo que es salir ablandado y a cosas de estas, por lo menos 4 años, y mi hermana lleva sin salir a la calle por lo menos 5 o 6, porque es que no puede bajar. Cuando viene la ambulancia, para cualquier cosa, la bajan ellos y la suben ellos. Pero ella no, ella sola no. No, piso no, yo no me quiero cambiar, pero que el ascensor sube falta. No, yo eso, que estamos abandonados, que necesitamos, que lo necesitamos. Yo no sé si las personas que viven abajo, como casi todas son alquiladas, están conformes o no están conformes.
¿Qué es lo que hace Visesa? Pues a través de este protocolo de permuta les compra sus viviendas y lo que hace es realojarlos en régimen de alquiler, en alquiler pues para todo el tiempo, para toda la vida prácticamente. Una vivienda en régimen de alquiler que ya sí satisface su necesidad habitacional. En la mayor parte de los casos es simplemente una vivienda que tenga ascensor. Nosotros le compramos la vivienda, a esa vivienda se le paga el precio que establece un tasador independiente y nosotros le entregamos una vivienda en alquiler que además tienen una renta bastante asequible. Con ello pues se soluciona todo el problema de esta familia. ¿Qué tiene que hacer o cuál es el perfil de las familias que acceden a este programa? Pues por una parte son familias que a lo mejor tienen alguno de sus miembros que tiene un miembro de la unidad familiar que tiene una minusvalía, o bien en la mayor parte, prácticamente el 90% de los casos, son personas mayores, o sea, matrimonios o parejas o incluso personas solas que están viviendo en edificios pues construidos en los años 50, 60, que eran edificios de 3 o 4 plantas sin ascensor, que además en algunos casos no se puede siquiera poner un ascensor, o que pues las rentas precisamente que tienen o por las pensiones de todas las personas que viven en ese edificio, pues económicamente no pueden hacer. El programa está bien como complementario. Yo creo que no se puede solucionar el problema solo permutando viviendas porque no hay viviendas suficientes accesibles. El ejemplo de los pisos cárcel, el programa este responde un poco a esa nueva visión, ¿no? A esa nueva concepción de la aplicación de la protección en materia de vivienda, que tiene que ver con actuar como garante de la prestación de determinados servicios que además resulta chocante, ¿no? Como en un momento como el actual, en el que se supone que los agentes de proceso de edificación son agentes mayoritariamente especializados, no incluyen en su cartera de servicios prestaciones como las que se desarrollan a través de este programa, ¿no? Buenos días y muchísimas gracias por vuestra presencia y un saludo especial a estas 5 familias que espero que se encuentren hoy contentas y satisfechas por la intervención que vamos a hacer de permuta de sus viviendas y que puedan vivir en una nueva vivienda de una manera muchísimo mejor. ¿En qué consiste el programa de hoy? Pues sencillamente que en Visesa adquiere la vivienda de estas 5 familias y se produce una permuta. La realoja en otra vivienda donde tienen todas las características con ascensor y todas las comodidades para que estas personas puedan desarrollar su día a día de una manera normal. ¿Y qué se hace con la vivienda que adquiere en Visesa? Bueno, pues se hace una intervención, se hace una adaptación, por así decirlo, para incorporarlo al parque público de vivienda y luego que pueda ser utilizado por otras personas. Este programa de estas 5 viviendas se le suma a un total de 19. O sea que hay antecedentes que ya lo hemos hecho con otras familias y en este momento el balance que presenta en Visesa es que hemos realojado con el sistema de permuta de compra de vivienda 19 familias. Pues nada, agradecer al Ayuntamiento de Sevilla y a Visesa todo lo que han hecho por nosotros, que gracias a ellos en unos meses voy a poder operarme, que no me podía operar por vivir en un tercero, y voy a tener calidad de vida, que es lo que no tenemos ahora. Siempre he sido una persona muy activa, pero de pronto tuve 5 ictus y me quedé entérica y con esta discapacidad. Estuve luchando, porque siempre he sido bastante luchadora,
por mejorar mi situación al vivir en un tercero sin ascensor y verme como en una cárcel hasta que alguien, bendito sea, me informó de este programa. Como alcalde de Sevilla me encuentro tremendamente satisfecho con un problema que hemos resuelto en el día de hoy a 5 familias. 5 familias que viven en una situación por su disfuncionalidad en pisos cárceles, pisos sin ascensor, y lo que hemos hecho es realojarlas en otras viviendas, propiedad en Visesa, con ascensor. Por tanto, con esta permuta, con este sistema, lo que estamos resolviendo los problemas de muchas familias que viven en auténticos pisos cárceles. También hablamos con la comunidad, haber puesto un ascensor, pero la comunidad no estaba por la labor. Por la labor, porque lo estuvimos hablando, así se podía poner un ascensor, como están poniendo muchas viviendas, que hay ayuda del ayuntamiento, que te subvenciona, pero la gente nunca piensa en ello. Se le puede pasar ya de mañana una situación de esta. No, y nos dijo la administradora que allí no se podía. Me decía que no, pero bueno. Entonces pues decidimos... Pero bendita la hora. Sí, mi hija me estuvo diciéndonos, porque estuvimos viendo inmobiliarias para vender la vivienda, pero no nos convencía por los intereses que se llevaban, de gestiones, de trámites de papeleo. Le daban nada. Era poco lo que nos dábamos, perdíamos bastante dinero. Entonces me dijo mi hija, esta que falleció, que por qué no nos enterábamos en Visesa. Ya nos reunimos, nos dijeron las condiciones que había, lo que nos daban por la vivienda, que si nos interesaba, nos enseñaron el piso este, que fue el primero que vimos y el primero que nos quedamos. Nos quedamos y había otro. De estas personas que tú vas y dices esto, porque nosotros somos así. Nos enseñaron el piso que le parece a ustedes. Nosotros, pues mira, está bien, 2 habitaciones para La nosotros. puerta del ascensor. Al lado. Y aquí de El coche. Entonces todo era comodidad para él. Que nos digo, ¿para qué vamos a mirar más viviendas? ¿Os parece bien hecha? Digo, venga, pues a mí misma nos parece bien. Y sé que se ha quedado desocupada y encantado. Nos presentaron 210 euros de alquiler, una comunidad que tampoco es muy cara, pues son 50 y tantos euros al mes. En la otra pagábamos 60 y no teníamos ni ascensor. como un rey. Está contento. Y yo también. Porque la calidad de vida es también para mí. Porque yo era que tenía que manejar la bolsa para casa, para subirla, de la compra, bajarla, ¿sabes? O sea, muchas veces teníamos el coche cargado y los paquetes de agua subía uno hoy, a las 3 horas subía otro, pues no estaba bajando y subiendo. Pero para él no podía nada, de cargar ni nada. Él dice que le ha dado vida. A mí me ha dado media A todo el mundo que se lo dice, además se lo recomienda Es que a así. gente, se lo recomienda, ¿verdad? A gente que está imposibilitada, Ya mayores. ya mayores, y en Vicesa, hablar con ellos, preguntar por el plan este de permuta. No, es que el piso no, mira, que te lo valoran muy bien el piso y todo, ¿verdad, Manolo? Sí, sí. Te lo dicen, te lo valoran muy bien y todo. Porque La base de la gente de alrededor, lo dicen muchas veces, porque la gente te pregunta a los vecinos, pues mira, estamos en estela de contento, lo dicen muchas veces. Ayer estuvimos hablando con uno, a ver cómo va la vida, a mí me dice. hubiera gustado en la calle siempre. Las soluciones que se plantean para solucionar los problemas de accesibilidad de un ciudadano en un piso cárcel son básicamente 2. La primera es adaptar su propio edificio y la segunda entrar en un programa de permuta, de cambiar de vivienda a través de un programa de permuta que tiene el ayuntamiento. La primera opción, mantenerla en su edificio, pues supone básicamente 2 hitos. Primero es salvar las dificultades que presenta el acceso al portal, el acceso comunitario, que normalmente son escaleras y se sustituyen por rampas, y un segundo hito sería salvar la distancia vertical, eso ya se tiene que resolver con ascensores. Bueno, pues vivíamos en el Cerro de Águila, en la calle Galicia, y estuvimos viviendo allí 46 y debido a que no tenía ascensor, pues estuve como 2 años de presidente moviendo papeles de oportunidad de Julio para poder instalar el ascensor. Incluso hubo empresas que nos dieron presupuesto y demás. Y cuando llegó el técnico del ayuntamiento para ver el sitio, pues no era viable por la estructura de aquello. Y como ya ella se operó de una rodilla, le han puesto una prótesis. Yo tengo la espalda degenerativa,
y me van los dolores a las piernas. Y entonces pues ya no podía eso y me fui a Envicerca y lo planteé y me dijeron, pues aquí lo que hay que hacer es una pregunta. Mandaron a dos señoritas ahí a mi casa, estuvieron viendo el piso, y bueno, pues por mal estado no se va, digo, no, por mal estado no me voy. Es que el piso está muy bien y demás, claro que está bien. Y digo, el problema es que no hay ascensor y nosotros ya no podemos, sin ascensor, esto es una cárcel para nosotros. Yo estoy contento. El problema es que cuando tienes una propiedad te queda por dentro un regustillo de decir, ¿por qué la tienes que vender? Claro, pero es que el sistema era ese, o sea, el procedimiento era, una pregunta es que te pagan a tu vivienda y ahora entra en la otra como inquilino, ¿no? Y sí, Eso de tú que da los pasos por el ascensor y cuando llega de comprar por el ascensor y ya está. Por eso me Como decía anteriormente, la solución preferida por los clientes, por los ciudadanos, es mantener su entorno, mantener su vivienda, para lo cual la instalación del ascensor es un aspecto fundamental. ¿Qué pasa? Que ahora la realidad es que es una inversión cara. No solo es cara y técnicamente puede ser complicada a la hora de la instalación, sino de su mantenimiento posterior. Durante el uso del edificio pues, se requieren costes de mantenimiento, dispensaciones periódicas por organismos oficiales, etcétera, etcétera. Es una inversión que muchos ciudadanos no pueden abordar de forma directa por recursos limitados, porque son personas mayores, y eso hace que este tipo de proyectos pues, se terminen abandonando. Bueno, porque que al final esto es un problema silenciado, que la gente no conoce esa realidad y detrás de los bloques de las viviendas que vemos en muchos barrios de la ciudad, pues hay auténticas cárceles, gente que lleva muchos años sin poder salir a la calle. Estamos hablando de una cosa tan básica como poder salir de tu casa. Que es verdad que algunas veces hace falta grandes inversiones como un ascensor, pero en otros casos las inversiones que hay que hacer son pequeñas. La propuesta del ayuntamiento de las ayudas, como he dicho antes, está muy bien, de los pocos ayuntamientos que ponen dinero público propio para esta cuestión, pero que hay que agilizarlo burocráticamente y poner facilidades a los vecinos. Una de las cuestiones que considero importantes de cara a cómo deberían de intervenir los poderes públicos en relación con el problema de los pisos cárceles o las personas confinadas en su vivienda es la aplicación del principio de justicia social o equidad. ¿Y en qué sentido plantearía esto? En el sentido que hay muchas viviendas o muchos edificios en los que los propietarios que las habitan tienen condiciones económicas suficientes como para hacerse cargo de la ejecución o materialización de las obras y por tanto desde la administración se debería en estos casos pues arbitrar medidas para coactivamente imponer u obligar a que esto así sucediera. Y por el contrario, en aquellos otros inmuebles donde existiera población vulnerable o con escasez de recursos económicos para hacer frente a este problema, pues la administración tendría que buscar, o los poderes públicos, otro tipo de medidas tendentes a subvencionar, incentivar o buscar la forma de sufragar los gastos de este tipo de actuación. La virtud de equilibrar la intervención, conjugando esos dos factores y partiendo del principio de equidad y justicia social, es la que creo que se debería solucionar el problema. Bueno, pues tal como está diciendo Fermín ahora mismo, enhorabuena a Rafa por el trabajo y por el servicio que presta. Yo hablo muy fuerte, yo si no me quito el micrófono y hablo aquí a pulmón.
No, que tal como decía Fermín hace un momento, que felicidades a Rafa por el trabajo, ¿no? Y que cómo le da cuerpo audiovisual a una realidad que hay que conocer, porque al conocerla es cuando, si hay buena intención por parte de las administraciones y actores sociales, se le trata de poner remedio, como vemos aquí que se ha hecho en algunos casos, y yo espero que se pueda hacer en muchos más casos. Le paso la palabra a Rafa para que nos hable un poco. Nada más que agradeceros vuestra presencia, especialmente a muchos de los protagonistas del documental, que estoy viendo que hoy nos acompañan aquí. Y sobre todo, antes de la palabra a Fermín, establecer un pequeño debate, más que hablar sobre algo que ya hemos visto, quería dar algunos datos para que nos sirvan para este debate que os comentaba. En 1994, ya un informe del Defensor del Pueblo andaluz hablaba de personas prisioneras en sus viviendas. Y posteriormente ya los medios de comunicación empezaron a acuñar el término piso-cárcel, hasta que en 2017 dos de las protagonistas de este documental, Carmen y Rosa García León, aparecían en un artículo del Diario Público. Por entonces tenían 83 y 97 años, y 5 años después, cuando yo fui a visitarlas para rodar este documental, pues seguían estando en la misma situación. Las personas mayores de 65 años no tienen necesidad de vivienda en general. Hay unas 637 personas apuntadas como demandantes con más de 65 años en Sevilla. Lo que necesitan realmente es una vivienda accesible. Una quinta parte de los sevillanos tiene más de 65 años. Esto supone que hay más de 140.000 mayores. El parque de viviendas de Sevilla, como ha comentado aquí nuestro amigo Antonio, tiene más de 50 años de antigüedad. Es una barbaridad. ¿Y quiénes pensáis que ocupan estas viviendas? Pues en su mayor parte son personas ya muy mayores y con problemas de movilidad. Casi todos viven en bloques que se hicieron en su momento para alojar a personas que fueron víctimas de riadas o migrantes del campo. Hay multitud de barrios en Sevilla que tienen esa tipología de 5 menos plantas, 4 menos plantas, que se construyeron así para evitar el gasto de instalar un ascensor, que en su momento solucionaron un problema que era probablemente mayor que el de la accesibilidad, pero hoy en día pues tenemos un parque enorme de barrios y barrios enteros de Sevilla que es cuestión de tiempo que empiecen a compartir este problema que hemos visto en el documental. Se trata de 176.000 viviendas no accesibles en Sevilla. Es el 55% del total de nuestro parque. 61.000 de estas viviendas están en una cuarta planta o superior y no tienen ascensor. O sea que decir que no son accesibles ya es casi un eufemismo, porque más de 4 plantas sin ascensor, cualquiera de estas personas que hemos visto en el documental nos puede explicar cómo hace su vida el día a día. Entonces, también no tenemos que olvidar que no solo hay personas mayores de 65 años con problemas de movilidad, hay muchas personas, y ninguno estamos libres de una enfermedad sobrevenida que nos postre en una situación como la que hemos visto. La figura del ascensor habéis visto que se erige casi en un protagonista más, con la participación de Alfonso García, que dice claramente que la situación preferida por las personas afectadas es mantenerse en su casa e instalar un ascensor. Pero ya hemos visto que no está exenta de dificultades. Y el Carmen, el barrio del Carmen, es otro de los protagonistas no humanos que representa esta falta de soluciones. Son más de 1.000 vecinos en unas 584 viviendas que se construyeron a principios de los 60. Y bueno, también hemos visto por otro lado que sí que no parece que haya desidia, hay interés social, político, y se han planteado soluciones. La primera de ellas es la del ascensor, la instalación del ascensor, que ya se ha visto que es la preferida por los afectados, pero que tiene dificultades por la inversión, dificultades técnicas, dificultades por la ley de propiedad horizontal. No siempre todos los vecinos están de acuerdo, los que no lo necesitan, los que se ha visto en el documental, los que están viviendo de alquiler, no siempre están de acuerdo. Entonces, se recurre a otra solución, como es la permuta con realojo simultáneo, que Eva Cristóbal, la responsable de la Oficina Municipal por el Derecho a la Vivienda, ha explicado tan magníficamente. Y hemos visto dos casos, el de Rosa y Manuel, por ejemplo, que nos acompañan hoy, están aquí, muchas gracias por venir, que estaban súper contentos y satisfechos con la permuta, y después hemos visto a Juan y a Francisca, que ya lo decían con la boca un poco más pequeña. Hubieran preferido quedarse en su casa, pero bueno, no existía la posibilidad. Y por último, una posibilidad que no se ve en este documental, porque lo he recortado un poco para que esto no se alargue demasiado, es la de los alojamientos colaborativos, que también está ahí.
Los temas que habéis visto, pues bueno, la soledad ante la vejez, la enfermedad, la dependencia, la necesidad de una capacidad económica muy importante para poder hacer frente a una situación así. El tema que planteaba Antonio, que me parece súper interesante, de la justicia social y la equidad, ¿no? Pues bueno, exigir a la gente que se lo puede permitir que contribuya a financiar esta instalación de ascensores y ayudar a los que no pueden con dinero público, no queda otra. El tema de la pertenencia de género también, aunque no se nombra directamente, pero está ahí. Habéis visto que hay una feminización del piso cárcel, casi todos son mujeres. Hay 441.000 mujeres con problemas de discapacidad física en Andalucía frente a unos 275.000 hombres. Su esperanza de vida es bastante mayor, en Andalucía supera los 85 años de edad y, por otro lado, también tiene unas condiciones económicas mucho peores. Con lo cual, bueno, dejo eso ahí, cedo la palabra a Fermín Caballero, portavoz del Consejo Municipal de Mayores, y espero que después podamos establecer un pequeño debate. Muchas gracias. Muy bien, buenas tardes. La verdad es que hay que felicitarlo. Es difícil exponer más razones, que las hay, evidente, con el documento que has elaborado. Es decir, es un acierto, porque yo creo que eso nos abre la mente y nos debe de abrir también el corazón para entender que estamos ante un problema social de envergadura. Estamos ante un problema social serio. Yo he tenido la desgracia de conocer algunos otros casos, que estamos hablando de un matrimonio que era muy amigo mío, de mi familia, que tuvieron 2 mellizos, eran 2 varones, y se murieron con 30 y tantos años desde que nacieron en la cama, ¿no? Y con unas dificultades en la vida para vivir donde vivían. Es decir, eso es tremendo. El que observa eso se le desgarra el corazón. Y no vengo para abrirles a ustedes el corazón, vengo para hablarles de qué hacemos desde el Consejo de Personas Mayores de Sevilla ante la solidaridad que queremos desarrollar para que las personas mayores y aquellos que también lo necesiten sean personas que la propia sociedad las respeta, las cuida y les ayuda. Yo he trabajado casi 53 años y puedo decir que nos encontramos ante un problema que sin duda, si lo encaramos con una dinámica social y solidaria, lo que es un problema se convierte en un acierto, en una actividad económica, en un fortalecimiento de la formación profesional, en una participación de las tecnologías, es decir, porque hoy ya, me imagino que ustedes lo conocéis, hay muchos ascensores que ya van por la energía solar, o sea, hay mecanismos, es decir, y se están estudiando de forma continua cómo se puede mejorar y resolver este problema de accesibilidad. Nosotros, desde el Consejo de Personas Mayores, ya hace casi 5 años, conociendo este problema, les pusimos al Ayuntamiento de Sevilla, a través del área social, que es la que, digamos, preside este Consejo, la necesidad de encarar esta problemática. Y en ese periodo de tiempo, pues, se crearon unos fondos, que eran en unos casos, cada año fue casi de 1 millón de euros para desarrollar esta actividad. En Vicesa ha estado ahí en conexión y la propia gerencia de urbanismo, y aunque tengo que decir que siempre hay que mejorar la actividad administrativa de las cosas, es decir, no podemos conformarnos como se esté haciendo, hay que buscar siempre las mejoras posibles. Lo que sí os quiero decir es que eso ha sido y es una muestra del interés que las personas mayores manifestamos ante, quien no, el Ayuntamiento de Sevilla como ente coordinador de la vida en la ciudad, para que se tenga en cuenta este problema. Me he referido que llevamos años, o he tenido años de trabajo, y puedo decir que hubo una etapa que ya afortunadamente está desarrollada y sin grandes problemas, y que ha servido para desarrollar el tema de la vivienda, no solo en Sevilla, sino en el área metropolitana. Se dice mucho ahora, es decir, hay que ver cómo se ha extendido la vivienda en el área metropolitana de la ciudad de Sevilla, es evidente, pero también hay que saber que a partir del año 83 Masesa
en colaboración con Aljarafesa, empezaron a desarrollar una política de servicios de abastecimiento y saneamiento del agua que permitió poder desarrollar la vivienda en los municipios. Hoy La Rinconada no tiene nada que ver, por un solo ejemplo, de cómo es la población, pero sin duda ha evolucionado. Y evolucionó porque se inicia una política de gestión del servicio del agua como una actividad pública en colaboración muchas veces con las entidades privadas, y se desarrolla un plan de abastecimiento, saneamiento, etcétera, que permite establecer un desarrollo de este tipo. Y hubo normas, es decir, no solo el ayuntamiento se enfrentó a eso a través de Masesa, se crearon las condiciones para que desde la Administración Central Autonómica, cuando se incorpora, y en la Unión Europea, para que se desarrollaran políticas de incentivación de la economía para desarrollar eso. Y eso ha generado bienestar y ha generado trabajo, y lo genera en el día de hoy. Puedo hablar también de los residuos, puedo hablar también del transporte, porque todos esos años he vivido en esos campos. Y la verdad es que el transporte, para mi gusto, quizás sea lo que menos se ha desarrollado. Y por eso sufrimos esa situación hoy tan contaminante del vehículo privado en todas partes, ¿no? Bien, corto esto, y lo que os quiero decir es que desde el Consejo de Personas Mayores lo que planteamos, y no dejaremos de plantear, es que a esto hay que enfrentarse de una forma solidaria, con ánimo y dirigido a resolver la problemática de muchas personas que están sufriendo diariamente. El reportaje se queda corto con lo que hay. Se han puesto unas cantidades y se ha visto la virtud que tiene esas cantidades, y también se han hecho otras variantes desde en Vicesa, como bien ha explicado Rafael en ese programa, ¿no? Pero lo que sí os quiero decir es que estamos en un momento socialmente importante para darle la vuelta a esto que es un problema. Y ahí es donde estamos nosotros, es decir, el Consejo de Mayores, con respeto, pero con toda la claridad de lo que creemos que hay que hacer. Y es decir, y esto se tiene que convertir, sin duda, se tiene que convertir en un programa especial para desarrollar la habitabilidad y la calidad de vida en Sevilla. No solo para el turismo, que yo creo que todo nos ennoblece y nos viene muy bien que todo el mundo conozca lo que es la maravilla de la ciudad de Sevilla, pero también tenemos muchos vecinos y vecinas que no viven con la calidad que creo que deben de vivir. Y tenemos que establecer mecanismos financieros y tenemos que solicitar la colaboración de las entidades financieras para poner lo mismo que lo ha habido en los residuos, lo mismo que lo hay en el agua o lo hay en el transporte, Es decir, tiene que haberlo en la vivienda de una forma importante y hay que desarrollarlo. Y ese es uno de los motivos principales que nosotros hoy traemos aquí. Y se lo diremos y se lo hemos dicho muchas veces desde el Consejo al Ayuntamiento, es necesario, estamos ante una necesidad imperiosa de enfrentarnos a esto, con ánimo, también siendo de que las cosas no son fáciles porque yo venga a decir esto y mañana ya está todo arreglado. No, al contrario, hay que buscar soluciones, hay que trabajar, hay que ver en todas aquellas variantes que nos pueda permitir ir hacia esos objetivos. Y eso es lo que fundamentalmente hacemos desde el Consejo de Mayores, es decir, tratar, y se tiene que crear una mesa de diálogo, es decir, es fundamental la investigación, la colaboración de las escuelas técnicas, es decir, la mejora en el diseño de las viviendas que se puedan hacer, pero también las soluciones de las viviendas de hoy. Seguro que lo sabéis, a través del Inserso hay muchísimas jornadas y estudios que hacen ser más segura la vivienda, con mayor calidad, con un mayor bienestar, para beneficio y disfrute de las personas que allí lo están, ¿no? Y eso es lo que nosotros, no quiero ser muy extenso, lo que sí os quiero decir, uno, estamos ante un problema serio, tenemos que ser solidarios,
no nos dedicamos desde el Consejo a hacer manifestaciones ni cosas, pero sí hemos ido en 3 ocasiones a todos los grupos políticos del Ayuntamiento y ante el Pleno Municipal a solicitar que estamos ante un problema serio. Y hay un proyecto que se está desarrollando en estudio en la ciudad de Sevilla, que es un aval que viene desde la Organización Mundial de la Salud ante el crecimiento de la población mayor que hay en el mundo, para que Sevilla se convierta en una de las ciudades amigas de las personas mayores, que se establezcan mecanismos, y entre ellos está la vivienda, está el transporte, está la habitabilidad, está la convivencia, etcétera, etcétera. Y ahí estamos trabajando en el Consejo y nosotros, sinceramente, y concluyo, seremos con esto, mientras que podamos, seremos bastante pesados, porque creo que estamos en la razón y en la idea conveniente. Muchas gracias. Okay, tal como has puesto, Fermín, es algo que no se limita al ámbito de la vivienda, sino que requiere una acción integral mucho más amplia en cuestiones de transporte, de social, etcétera. Yo creo que se le podía dar la palabra si quiere intervenir alguien del público. ¿Sí? He visto por ahí antes, he escuchado muchos comentarios mientras se proyectaba y creo que algunos de los protagonistas Soy Manuel Galindo están precisamente por y ahí. lo que quiero es darle las gracias porque a mí, de verdad, me ha cambiado la vida. Gracias, en Viceza. Nosotros venimos de la barriada, la Huerta del Carmen, son vecinas que han salido aquí y estuvimos en un pleno del ayuntamiento precisamente exponiendo cuál era la problemática de nuestro barrio. Nuestro barrio se está convirtiendo en una zona de negocio, los pisos se compran, al día siguiente se alquilan y hay bloques que mayoritariamente son así. ¿Qué pasa? Que quien compra, quien adquiere el piso, no quiere problemas ninguno económico, aunque tenga un poder adquisitivo que se lo permita. Entonces tienen a la gente, les impide al resto de vecinas y vecinos poder tener esa barrera arquitectónica suprimida. Aquí, por ejemplo, tenemos un caso que no hace falta que sean personas de edad avanzada. Ella, Marina, tiene 35 años, tiene un 84% de discapacidad, y es su madre el que la cuida, no tiene nadie más. O sea que ya mismo las dos van a estar metidas en el piso porque no van a poder salir. Tiene parálisis cerebral, vamos, y además tiene dificultades, ¿no? Bueno, ella he visto que era de las que subían las escaleras, imposible. Otra vecina igual. Y tu marido, bueno, y más vecinas que algunos que no salen, ¿no? Entonces el problema es muy serio, porque uno de los problemas es que económicamente no pueden, pero aparte es que estas personas que son especuladoras se niegan a colaborar. Entonces, lo que es un derecho fundamental, que tú puedas bajar al médico, que puedas... Es lo que yo le decía al ayuntamiento, nos preocupamos mucho de que el turismo venga a disfrutar lo que tenemos en esta ciudad. Y el interno, la gente que vive en esta ciudad, no tiene derecho a disfrutar, no tiene derecho a bajar y decir me voy al parque, qué bonito, me voy a la avenida de la Constitución, qué bonita. Pues no tienen derecho ni a ir al médico siquiera, porque no pueden bajar ni subir las escaleras. Entonces, eso es un derecho fundamental que no puede quedar en manos de gente especuladora que económicamente puede, pero no les da la gana. ¿Por qué? Porque tienen el piso como un negocio. Van a alquilarlo en los bloques de ella. La mayoría son así, son propietarios que tienen los pisos alquilados y ni les conocen siquiera a los que le han adquirido el piso. Entonces hace falta un compromiso por parte de las instituciones que consideren esto como una emergencia social. A nadie se le ocurre preguntar si se puede poner una barrera, o sea, se puede poner una rampa, si el autobús tiene que tener rampa para que entre. No, son cosas básicas que hay que atenderla. Entonces tú no puedes preguntar al vecino, oiga, mire ¿usted quiere pagar algo por ponerle a esta persona un ascensor que le dé derecho a subir y bajar a la calle? Yo creo que eso es uno de los límites que impiden, porque esas personas que además pueden pagar. Entonces, nosotros estuvimos allí en el pleno porque además llevan 3 años sin dar ningún tipo de ayuda. Y ahora parece ser, por lo que yo escuché un día en un pleno, que sí, que el alcalde se comprometía a sumar todos esos periodos que no habían
dado ayuda a sumarlo en esta que salgan. Cuando nosotros tuvimos nos dijeron que antes de final de año. Ahora dicen que en el primer semestre. Está claro que hace falta ayuda. Ayudas porque las personas que lo necesitan no tienen poder adquisitivo. Instalar un ascensor vale mínimo 80.000 euros. En un piso, en un bloque de 20 personas, son 4.000 euros por persona. Al ayuntamiento les sale seguramente muchísimo más barato. Y entonces esas ayudas que son fundamentales, aparte de que mejorar los requisitos a la hora que si la mitad del bloque no le da la gana porque no tiene ese problema, pues hacer un poco caso omiso o no atender como prioridad el que la gente lo quiera, porque es una necesidad social, es una emergencia social. Y sobre todo eso dedicar ayuda, que yo se lo dije ayer al alcalde, que nos preocupamos mucho en que la gente que viene de fuera disfruten de esto, vamos a dedicar menos dinero al turismo y vamos a dedicarlo más al interno. Es que no tenemos ni idea para estas personas lo que supone tener que subir a la escalera. Marina se ha caído 2 veces por la escalera. Es que es inhumano en una ciudad como Sevilla, que ahora nos van a traer los Grammy, que nos han traído no sé qué. Hombre, claro, tendrían que enseñar esa realidad, que es de verdad triste. Además, estos pisos eran del patronato, o sea, que eran del patronato de la vivienda, que tiene una cierta responsabilidad también el ayuntamiento, ¿no? En eso, en fin. Ayuda, porque hay personas que no quieren irse de sus casas y eso no debe ser. Oye, que está muy bien la iniciativa, que quien quiera tenga esa posibilidad. Pero también hay que tener en cuenta que, bueno, que tú le dices a una persona que me vaya usted a no sé dónde para que usted pueda bajar la acera. No, yo te pongo a ti una rampa. Y yo en el autobús te pongo también una rampa. Y en los edificios públicos te pongo un ascensor o te pongo también una rampa. Por los pisos también hay que hacerlo. En fin, nosotros reivindicamos eso. Ayuda y menos requisitos a la hora de necesitar que esos especuladores les den la gana de decir, vale, yo voy a contribuir. Pues nada más. Pues muchas gracias por aquí. Desde la mesa, al menos Fermín quiere intervenir al hilo de sus palabras. No sé si Rafael. Bueno, lo que esta señora ha expuesto es una muestra pequeñita de ellos, de la situación que estamos hablando. Este no es un tema que se resuelva de un día para otro. Lo que sí hay es que tener voluntades para resolverlo y encontrar los caminos, ¿no? Es decir, me parece que ha dicho la barriada del Carmen es de la Macarena. Sí. Fíjate, esa barriada, yo la jugaba al fútbol alrededor de esa barriada cuando era un pequeñín, ¿no? Eso es. Y tiene sus años, sin duda. Sevilla tiene que buscar medios para entrar en ese plan especial. Y hay barriadas históricas que necesitan, bueno, yo recuerdo un botón de muestra, que después cómo quedaron las viviendas vistas desde el exterior no me han gustado, pero la cosa fue una de las cosas que se resolvió, no sé si recordaréis, cuando la cosa fue un grupo de viviendas que nace con el 29 y después en el 80 y algo, pues a través, no era en Vicesa todavía, era el Patronato Municipal de la Vivienda, el que cambió absolutamente ese tema. Yo creo que desde el Ayuntamiento hay que crear una serie de directrices para ir a enfrentarse a ello. Y hay que ser solidarios, tenemos que buscar la forma de ser solidarios. Y los proyectos también, si hay conversaciones con las escuelas técnicas y con los proveedores, etcétera, también se puede llegar a acuerdos para que los precios sean también más competitivos, puedan estar más a tono de las cosas y buscar soluciones. Yo tengo la confianza de que esto, si nos ponemos en marcha, puede que tenga su solución. Lo tuvimos en su tiempo, es decir, Sevilla retiró los tranvías en el año 58 porque era un problema económico de gestión en su día y, sin embargo, pues ha vuelto el tranvía como un medio de transporte mucho más cambiado, mejor tecnológicamente, etcétera. Bueno, nada de estas cosas son imposibles si nos ponemos al trabajo. Y el principio que tiene que quedar claro es que hay un conjunto de personas, tú has dicho hay unos números
de 170 y tantos mil, que creo que algunos serán más porque son otras barriadas las que puede estar o personas que no constan en esto. Es decir, estamos ante un problema social serio y tenemos que ponernos a trabajar en esa línea. Si no lo hacemos, yo creo que no le estamos haciendo ningún favor a la sociedad de hoy ni tampoco a la de mañana, porque la insolidaridad no nos lleva a ningún camino. No sé si hay alguna intervención más. Bueno, pues de nuevo, al menos un paso en este sentido es este documental, ¿no? que da testimonio de esta situación, que es una faceta de un mal social mucho mayor, que hay que evitar, e incluso cuando las administraciones sí tienen la voluntad en el sentido correcto, nunca está de más empujarla un poco más hacia allá, para que no tengamos ciudades a dos velocidades, una velocidad de carril rápido para el turismo y otra para los que viven y están más desfavorecidos. Enhorabuena por el documental, muchas gracias por la participación y muchas gracias a todos y por la participación y demás.